contexto y poder entender un poquito más a qué se refiere ese capítulo, tenemos que hacer un poco de historia. Tenemos que echar una mirada hacia atrás y ver qué es lo que nos cuentan los hechos que ocurrieron previamente a este capítulo 8 de Nehemías. Y como algunos ya saben, quizás en algunas oportunidades me lo han visto usar, este es un panorama ilustrado de la Biblia, está espectacular. Y bueno, me sirve un montón para poder hacer justamente un vistazo de la historia bíblica. Sé que quizás no vean mucho porque las letras son chicas y demás. Podríamos empezar hablando de Adán y Eva, pero la verdad que no me voy a remontar tanto atrás. Podríamos empezar a hablar de Noé, pero lo cierto es que me voy a parar aquí, en Abraham. Estamos hablando de unos 1921 años antes de Cristo, ¿sí? Sabemos de que Abraham fue bendecido por Dios. De hecho, Dios le dijo que iba a tener un pueblo enorme, ¿sí? Una descendencia enorme, como las estrellas del cielo. Tuvo a Isaac tuvo a Israel, a Jacob, que después se conoce como Israel. A su vez tuvo 12 hijos, que de allí conocemos las 12 tribus de Israel. Y posteriormente, en esta etapa, que no avanzamos muchísimo en el tiempo, recuerdan la historia de José. ¿Qué le pasó? Sus hermanos lo vendieron. ¿Y dónde terminó? En Egipto. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Hubo una gran hambruna. Sin embargo, gracias a que José, Dios lo fue llevando hasta posiciones de alto rango, pudo durante 7 años Egipto cosechar un montón de alimento, de provisiones, para justamente poder sortear esta hambruna. Y ellos incluso empezaron a vender alimentos para aquellos pueblos vecinos. Y justamente este pueblo, el pueblo judío, después conocido después de Babilonia en realidad, pero bueno, los hermanos de José, ahí va, terminaron en Egipto y terminaron siendo bendecidos allí en Egipto. Hubo perdón, hubo reconciliación y hubo un saciar del hambre. De hecho, acá la Biblia dice que fueron como 70, todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70, ¿sí? Y de allí, de Egipto, pasaron buenos momentos, pero finalmente hubo algunos gobernadores, algunos faraones en Egipto, que cuando murió José se olvidaron de ese pacto que tenían con este pueblo de Dios. Y pasaron de ser bienvenidos a ser esclavos. Y esa esclavitud duró 400 años. Pero no estamos hablando de un esclavo que ya está mal igual, pero que está ahí a la servidumbre en la casa, limpiando, cocinando y demás. Es como un servicio completo con cama. No. Era una tortura esa experiencia que tuvo este pueblo. De hecho, también el pueblo causó mucho de lo que le pasó en base a la desobediencia que tuvo para con Dios durante muchísimo tiempo. Y finalmente vino un revolucionario, ¿sí? Un Moisés, que pasó de estar como mano derecha, no sé si se quiere, ¿no? De lo que es el faraón, de este reinado que allí estaba en ese momento, pasó a ser parte del pueblo de Dios, porque él era del pueblo de Dios. Y como buen creyente, él aceptó el desafío de Dios para liberar a su pueblo, ser el líder que llegara a quitar al pueblo de la esclavitud. Finalmente lo consiguió por la mano de Dios, por la gracia de Dios, con su pueblo y para con Moisés. Y entonces allí, después de un tiempo de sosiego, comenzó a escribir las tablas de la ley y los libros de Moisés también. Y allí hubo un montón de rituales, si se quiere, y de ordenanzas de parte de Dios. Y una de ellas se llama
la Semana de los Tabernáculos o la fiesta de las enramadas, conocida después. Y les cuento que esa fiesta consistía en hacer comidas y bebidas y sacrificios, pero con gozo, con alegría, porque lo que se estaba recordando era que el pueblo de Dios había sido liberado. Y las ramas y las palmeras y todas esas cabañas que se hacían, era cuando estaban en el desierto, ¿sí? Porque estuvieron 40 años más o menos en el desierto, pero Dios los cubrió, no solamente con el maná, sino que también ellos hacían estas enramadas, estos tabernáculos en donde ellos podían ir avanzando. Por eso era tan precario. Pero Dios los ayudó y los cubrió de todo lo que allí había, ¿no? Cuando en Levíticos Moisés escribe que se haga esta celebración, esta conmemoración, es justamente para eso. Miren lo que dice Levíticos 23, 42. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Ese era un tiempo de regocijo, de fiesta y de recordatorio de lo que habían pasado, pero también de cómo Dios les libró. Es muy importante mantener la memoria justamente en momentos de dificultad, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y por nosotros. Después de Moisés vino Josué como su sucesor, pero terminaba esta época, esta instancia de Josué, vinieron los jueces. Allí no había quien dirigiera muy bien al pueblo, hubo jueces buenos, otros no tanto, pero bueno, en definitiva, el pueblo quería un rey, quería alguien que los gobernara. Y finalmente Dios concedió que se levantase a Saúl como el ungido, como el próximo rey del pueblo de Israel. Sabemos que Saúl no se portó bien, después vino David tuvo a su hijo Salomón. Después de Salomón, ¿quiénes estuvieron en el gobierno? Jeroboam y Roboam. Jeroboam se quedó con 10 de las tribus, ¿sí? Al norte, después era conocido como el reino del norte o Israel, y después Roboam, que lo tenemos por acá, se quedó con el reino del sur, llamado también Judá, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y a partir de ahí, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, hubo muchos reyes. Y así, con años y años de desobediencia, hubo unos pocos que siguieron las ordenanzas de Dios, fue que ellos cosecharon lo que sembraron. Finalmente vino el imperio babilónico, como ven acá, Jeroboam, Roboam, muchos reyes. Vino, el cautiverio de Asiria y finalmente todos fueron conquistados por Babilonia. Y allí, cuando se conquistó Babilonia, destruyeron el templo. Fue lo último porque primero fue Israel conquistado y después finalmente Judá. Y allí destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, saquearon todo lo más importante para ellos, porque era la presencia de Dios mismo para ellos. El templo lo saquearon, lo destruyeron los muros de la ciudad, todo lo que los constituía como pueblo fue destrozado. Sus almas estaban destrozadas, sus físicos después estaban destrozados, porque finalmente entraron en cautiverio, es decir, otra vez fueron esclavizados, esta vez por los babilonios. Allí en Babilonia estuvieron 70 años en cautiverio, hasta que finalmente hubo un gobernador que se llamaba Ciro, que dijo, vamos a darle una tregua a este pueblo, porque estaban muy insistentes y queriendo reconstruir la ciudad. Y con Zorobabel fue que la primera campaña del remanente, ¿no?, que hubo de este pueblo de Israel fue hasta Jerusalén,
para empezar a construir los cimientos. Gracias a Ciro. En realidad, gracias a Dios que conmovió a Ciro en su corazón. No era creyente, pero asimismo actuó en favor del pueblo escogido. Una primera campaña, la campaña A, se fue con Zorobabel. Una segunda campaña, creo que como 70 u 80 años después, fue con Esdras. Ya estaba el cimiento hecho de la ciudad y del templo, y ahora Esdras iba a construir el templo nuevamente. Y un tiempo después, creo que 10 años después, fue Nehemías a levantar los muros de la ciudad. Porque el templo estaba hecho, sí, pero había un montón de enemigos que querían socavar a este pueblo y por lo tanto se requería de las murallas, ¿sí? De una protección. Esas murallas no eran solamente protección física, se consideraba una protección espiritual también de parte de Dios. Allí estaba Nehemías. Y es ahí donde vamos a apuntar hoy, a hablar un poquito de Nehemías y de Esdras también. Porque ¿qué pasó? Para que Nehemías pudiera salir a cumplir el llamado de Dios, él tuvo que hacer unas negociaciones previas. Nehemías estaba como copero del rey en ese momento. Probaba la comida y todas las bebidas que el rey ingiriera. Bueno, si el copero desaparecía, pero ¡viva el rey! Tenía que ser bello, tenía que ser inteligente, tenía que ser instruido, pero ¡viva el rey! Entonces, ahí estaba Nehemías, con esta posición de privilegio, les diré. Era espantoso el trabajo, ¿no? Pero asimismo era de privilegio, porque él se codeaba directamente con el rey. De hecho, aparte de con la reina, el rey que se vinculaba obviamente, también era con el copero, con quien podía dialogar y era como un consejero del rey. Para estar al lado de esta persona, tenía que ser el que estuviera al lado de muchísima confianza, de transparencia, de honestidad. O sea, Nehemías realmente era un hombre íntegro y era el apto para ese puesto. Lástima si moría, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que Nehemías estaba como copero y recibió noticias de allá de Jerusalén, porque él preguntaba, ¿y cómo van, muchachos? ¿Cómo les está yendo? Y recibió noticias malas, que no se estaba avanzando, que el pueblo estaba desanimado. Así que él, muy preocupado y habiendo escuchado esta información, oró a Dios y le dijo, Señor, yo estoy aquí, me apena lo que le pasa a mi pueblo, me duele. Él no solamente, hay en un libro, ¿no? Pásame otro ladrillo, se llama, está genial porque dice que Nehemías no es que solamente fue a construir las murallas, él lloró primero por estas murallas, ¿sí? Él lloró por lo desprovisto que estaba el pueblo. Así que Nehemías oró a Dios, oró con su primer jefe y el más importante, para después esperar la oportunidad de hablar con su jefe humano. Y allí tuvo la chance de que se le abrieran las puertas para poder ir a Jerusalén. Pero no solamente con la venia del rey, sino con todos los materiales que necesitaba para la construcción de la muralla. Y así fue como Nehemías pasó de copero a constructor. Y de constructor, que aparte él se mantuvo fiel a esa promesa interna que había hecho, ¿no? Yo hasta que no termine con este trabajo no me voy. Finalmente terminó la construcción de la muralla y miren que pasaron situaciones fieras, hubo muchísimos enemigos externos que les querían boicotear y socavar, e internos también, porque había muchos kiosquitos ahí en la vuelta, por lo cual no querían que se construyeran las murallas, porque se terminaba un poco la corrupción. Pero él con toda certeza y con toda firmeza decidió levantar esas murallas y hasta que no lo terminara no se iba. Y fue lo que pasó. Cumplió con su promesa. Se terminó la construcción de las murallas. ¿Saben cuánto? ¿En cuánto tiempo tuvieron que meter para hacerlo todo el pueblo? En 52 días, queridos.
90 años estuvieron ahí, bueno, se hicieron los cimientos, se levantó el templo, sí, está bien, pero en 52 días, con determinación, lograron levantar estas murallas. Imagínense este pueblo que las padeció, que las sufrió, pero que hoy estaba viendo no solamente esa muralla de protección física, sino esa muralla de protección espiritual, que sentían y que entendían que Dios les estaba proveyendo. Era una nueva oportunidad de reconstruir a este pueblo. Era una nueva oportunidad que Dios les estaba dando. Y así fue como a las puertas de la muralla, un día, se juntaron todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, todos, ¿sí?, a las puertas de este lugar, porque aparte era enorme la cantidad de gente que había, así que necesitaban un espacio amplio para que todos estén. Y estaban todos sedientos de que finalmente se abriera la palabra, se expusiera la ley de Moisés. Querían la lectura de la ley de Moisés por primera vez después de tanto tiempo que no se hacía. Porque una vez que se destruyó el templo, los escribas y aquellos entendidos en la palabra eran quienes después hacían copias y copias de toda la ley de Moisés. La sabían de memoria y fue por eso que se pudo transmitir de generación en generación. Pero hubo quienes no conocían de este Dios, sabían más de los babilonios que de sus ancestros, de sus antepasados. Así que tenía que haber una reconstrucción espiritual, tenía que haber una reconstrucción de quienes eran como pueblo escogido de Dios. Y así fue como, habiendo mucha gente, mujeres, hombres, niños, le pidieron a Esdras, a este maestro instruido en la ley, que abriera la palabra. Pero como había mucha gente, era necesario que estuviera en un lugar alto para que la palabra pueda ser escuchada. Y no solamente en un lugar alto tenía que estar ahí Esdras para que sea escuchada la palabra, sino que además usó un púlpito de madera para eso. Entonces Esdras subió y finalmente abrió la ley de Moisés y expuso la palabra. Y todo el pueblo que allí se encontraba estaba muy atento y muy deseoso de saber lo que la palabra decía. Abramos la palabra en Nehemías capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Aspadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub,
Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de Dios claramente, el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: vayan, coman grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callen, porque es día santo, no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Las características de la exposición bíblica auténtica terminan en un gozo y un sentir de propiedad con la palabra increíble en quienes la escuchan. En primer lugar, la exposición de la palabra de Dios fue lo que sirvió para que todo esto ocurriera después de lo que hemos visto, ¿no? No era la palabra de un hombre, no era la palabra o la opinión de alguien, era abrir la Biblia, en este caso nuestro, es abrir la Biblia y leerla, exponerla. Y así fue como empezó este proceso. Empezó con el oír, y el oír la palabra de Dios. Además, fue alguien instruido en estos asuntos que lo hacía, y quien la expuso, ¿no? Recordemos, como les dije, que un escriba es un maestro de la ley, así que él sabía de lo que estaba haciendo, la conocía de memoria y transcribía. Y en segundo lugar, lo que se hizo acá en la exposición de las Escrituras fue el explicarla, el explicar las verdades que de allí se desprendían. Primero entenderlo y después también extraer las verdades. Pero ¿por qué necesitaban darle sentido a las Escrituras? Como les dije, ellos vienen de un lugar donde no había toda esta exposición a la Biblia tan frecuentemente. Ellos venían de la cautividad. Eran generaciones que no conocieron el templo de Dios que hubo. Conocían más las costumbres y los dioses babilónicos que al Dios vivo que ellos tenían como pueblo. Así que era necesario, sí, que les explicaran las Escrituras. Y para eso, además, también las Escrituras estaban en hebreo, así que había que a veces traducirlos un poquito. Las personas que estaban a derecha y a izquierda de Esdras eran los que de alguna manera les traducían lo que estaba hablando y también los que les daba a entender un poco más lo que Esdras estaba leyendo. Y así es como se iba, no solamente escuchando la palabra, sino también entendiéndola. Empezaban a discernirla, a bajarla a tierra, a entender las palabras que estaban volando por ahí, empezaron a entenderse y a crear sentido en ellos. Para que esta exposición de la palabra surgiese todo un efecto impresionante, también tuvo que haber de parte del pueblo disposición para estar. Tenían que disponer tiempo para ir a escuchar y a entender. Y ellos tenían todo el tiempo del mundo, Miren que estuvieron desde el alba, pongámosle, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, escuchando lo que Esdras hablaba de la ley de Moisés y lo que iban haciéndoles entender los que estaban a su derecha y a su izquierda. 6 horas y querían más. Estaban sedientos y con hambre de conocer de este Dios y de sus maravillas y de cómo obró en el pueblo.
dispusieron tiempo para eso. Se conmovían escuchando de la palabra. Y además de disponer de tiempo, no solamente simplemente estaban parados o sentados allí en el lugar 6 horas, sino que esas 6 horas estaban atentos, muy atentos. No había cosa que no se les escapara, y si se les escapaba algo, preguntaban enseguida, che, ¿qué quiso decir? Y ahí venían y les explicaban una y otra vez lo que Esdras estaba leyendo. Tenían una actitud adecuada cuando se exponía la palabra, y así era como también ellos podían entenderla. Desde el comienzo fueron así, y hasta 6 horas después seguían en esa actitud. La atención era clave para poder registrar la información que estaban recibiendo. Por supuesto, ya trayéndolo a nuestro lugar, y quizás en aquel momento también, hay enfermedades que nos impiden un poco prestar la atención que quisiéramos prestar. Tenemos hoy por hoy el tan divulgado y hablado déficit atencional, o por trastornos de hiperactividad. Algunos tienen Alzheimer, otros tienen esquizofrenia, otros, no sé, tienen enfermedades que ahí sí es más difícil que estos trastornos, estas enfermedades permitan una atención adecuada. Pero hay otras cosas que nos pueden estar pasando que nos debilitan la atención. El estrés, la depresión, diferentes circunstancias que nos desencajan en el momento, cansancio físico. Pero para todo esto último que les mencioné, sí podemos hacer algo, y creo que ellos lo habían hecho también. Una de las ventajas que ellos tenían es que no tenían celular, ¿sí? Entonces, ahí ellos corrían con ventaja, nosotros no. Para poder prestar atención y mucho más a la exposición de la palabra, tenemos que dejar en modo avión nuestros celulares, o desactivados o apagados, como quieran. Pero los celulares son un motivo de distracción para nosotros, o cualquier otra distracción, pero principalmente esa es lo que nos pasa hoy por hoy, ¿sí? Sería lo ideal procurar venir un poco descansados, ¿no? Sabemos de que la semana siempre nos saca corriendo de un lado y de otro, pero qué bueno sería que tomáramos una actitud de sosiego para cuando llegamos a la exposición de la palabra. Qué bueno es el alabar antes a Dios. Es como que nos centra, nos empieza a enfocar un poco más en el por qué estamos aquí, ¿verdad? En el por qué queremos estar en este lugar, en este momento. Y por supuesto, tenemos que venir con esta actitud determinada de que esto que estamos haciendo hoy es para nuestro bien. Estamos aquí porque queremos que algo bueno pase en nuestra vida. Y esto se da a través de la palabra de Dios, porque Dios es el que habla allí. Dios es el que tiene cosas buenas para nosotros. Y con esta premisa, seguramente nuestra atención va a estar más enfocada y mejor enfocada. Y por último, un tip que les tiro es a la vieja usanza, queridos, lápiz y papel, tomar nota de las cosas importantes, que eso nos enfoca en lo que estamos haciendo, y si no, también como para hacer preguntas. De esto que se expuso no entendí nada, especialmente este versículo, bueno, anótenlo, y para cuando termina, ahí podemos charlar y ver si se puede resolver o no el asunto. Pero hay formas de poder empezar a desarrollar esta actitud de prestar atención. Créanme que esta gente estaba sedienta de la palabra de Dios. Qué bueno sería que nuestra actitud sea la misma, y si hay algo que nos está entorpeciendo, distrayendo, bueno, que tomemos las medidas necesarias para poder llegar aquí, a este lugar, con la mayor disposición y con toda la atención posible para escuchar. El pueblo oyó atentamente y tuvieron entonces esta actitud adecuada. Y entonces, porque pasó todo esto, porque escucharon de la palabra, porque la entendieron, porque se la explicaron y porque tenían esa actitud receptiva, fue que se conmovieron.
fue que dijeron, pucha, la verdad que la hemos macaneado tanto, y ahí largaron el cuajo. Se largaron a llorar de una manera impresionante porque se dieron cuenta del pecado que habían cometido, se habían dado cuenta de todo el tiempo que habían perdido de poder estar bien. Reconocían sus faltas, reconocían que eran culpables. Y la profundidad de su culpa fue tan arraigada que terminaron quebrantados de corazón y lloraban amargamente. Pero lo bueno es que no es malo llorar. Y más cuando se trata de estas cosas. Más cuando se trata de un mover del Espíritu de Dios en nuestro corazón, donde nos hace entender de que estamos mal y que necesitamos de Dios para poder estar bien. Entonces, allí es donde ese sentimiento de culpa nos invade, pero hasta ahí no más, porque tras de eso viene el perdón de Dios. Tras nuestro arrepentimiento viene el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados y el gozo de saber que tenemos una nueva oportunidad en el Señor. Ahora dejen eso, Dios los perdona, sigamos adelante, este es un día santo. No es un día para llorar, sino para celebrar. Y fue así como comenzó el desarrollo de este gozo, donde los levitas le decían, basta de llorar, ya está, ahora es tiempo de arrancar de nuevo. Esto es un avivamiento espiritual. Cuando hablamos de avivamiento, no es necesariamente las personas que se caen de sus lugares y que empiezan a hablar en lengua. No tengo nada contra ese asunto de las lenguas, simplemente digo que no es ese murmullo, ese barullo y esa emocionalidad, no es un avivamiento. El avivamiento real, a lo largo de toda la historia, se da a través de la exposición de la palabra, y es la palabra de Dios la que trabaja en el corazón de las personas, la que les da entendimiento, la que les muestra las faltas, la que les muestra el error y la que los hace realmente caminar, el querer caminar por las sendas que Dios marca, que son buenas para todos. Eso es un avivamiento real, eso es un avivamiento espiritual y que empieza con la exposición de la palabra. El conocer mucho de la palabra no es garantía de nada. No es garantía de tener un gran discernimiento. Podemos conocer la Biblia de memoria. En literatura, en el liceo, se toma la Biblia como parte de un estudio literario, ¿sí? Y podemos conocer versículos y cosas así, pero eso no significa que tengamos discernimiento. No significa que lo que hayamos escuchado lo hayamos entendido y mucho menos aplicado. El discernimiento es un proceso de hacer sabias diferenciaciones o distinciones cuidadosas de lo que vamos aprendiendo. Es la habilidad de pensar bíblicamente. Tal como Dios quería que lo pensáramos, así lo estamos haciendo. Bueno, eso es un buen discernimiento. Discernimiento bíblico y espiritual, ¿no? Porque podemos saber textos y cosas y aplicarlo re mal, pero un buen discernimiento bíblico y espiritual se basa justamente en eso, en esta habilidad de pensar tal como Dios quería que pensáramos. Y aquí viene la segunda parte del versículo 3 en adelante. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de las puertas de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad
hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de José, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Ya no bastó con leer, escuchar a Esdras y entender lo que estaban leyendo por 6 horas. Descubrieron que había una fiesta solemne, que era justamente ¿cuál? La fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Estaba escrito en la ley de Moisés, lo leímos, ¿verdad? En Levíticos. ¿Y qué decía? Como modo de recordatorio de cómo habían salido de la esclavitud de Egipto y cómo Dios los había cuidado en el desierto, entonces hacían enramadas para que de generación en generación recordasen ese hecho tan importante de cómo Dios provee, de cómo Dios ayuda aún en medio de las dificultades. Entonces hacían casitas, ¿sí? Imagínense, con ramas, palmeras, yo qué sé, todo tipo de madera, hacían cabañitas. Y así estaban por 7 días, ¿sí? Era un gran camping y todos estaban felices por recordar lo bueno que ha sido Dios con ellos. Esta era la fiesta de las enramadas que leímos en Levítico, que fue escrita por mano de Moisés. Obviamente Dios fue el que lo pidió. Y muchísimo tiempo después lo estaban celebrando en recordatorio de esto. Los resultados del discernimiento es andar en obediencia total y descubrir una felicidad genuina. Fíjense que en realidad ellos leyeron esta porción de la ley y enseguida la pusieron en práctica. Dijeron, Dios dice esto, bueno, entonces lo hago, punto, se terminó. Habrán dicho, y esto no saben ni construir ni levantar un muro, que todavía las casas son horribles, porque miren lo que están haciendo, son chozas de madera. No, Señor, no me importa lo que diga la gente. Yo voy a hacer lo que Dios quiera. Y eso llena de alegría y gozo el corazón. Miren, hubo alegría muy grande en el pueblo solamente por haber hecho lo que Dios quiso. Les puedo decir de que puede parecer locura el obedecer a Dios por muchas oportunidades para muchos, pero nuestra conciencia y nuestra mente y nuestro corazón está en paz. Sin embargo, hay quienes tienen muchísimo dinero, tienen un montón de cosas a nivel humano que realmente pero uno mismo quisiera tener, y sin embargo son mentes miserables, son personas miserables. Que, como siempre digo, hay un refrán que menciono mucho, que amasan fortunas haciendo harina a los demás, ¿sí? Son personas miserables. Yo, con todo, hay pasajes en la Biblia que dicen, no, con todo prefiero estar en pobreza y en paz, y de saber de que tengo un Dios que me provee lo que necesito, antes de que tener tanta cosa y tener una vida miserable, ¿no? un espíritu quebrantado. Y eso fue lo que pasó. Obedecieron y allí encontraron la verdadera felicidad. No era que no tuvieran problemas, pero Dios les daba la oportunidad de tener gozo aún en las dificultades. Como desafío, quisiera hacerles este planteo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos aquí? ¿Es por costumbre? ¿Es porque me gusta ver a alguien y es la forma que tengo para estar con alguien? Porque esto lo digo porque ha pasado algunas veces de que hay gente que viene a la iglesia para encontrar novia, por ejemplo, o novio. Y me consta, no digo que sea acá, ¿no? Digo que estas cosas han pasado a lo largo de la historia. Así que bueno, ¿por qué? ¿Por qué es que venimos? Como dije, realmente lo hago ya por costumbre, porque me llevo bien con la gente y qué sé yo, porque realmente creo que me puedo llevar algo bueno de acá. Que me puedo llevar algo que realmente sirva y aporte en mi vida. Si es así, ¿cuál es nuestra actitud entonces para venir a este lugar, a esta hora? ¿Cuál es nuestra actitud para venir a la iglesia?
para venir a un estudio bíblico o para juntarme con alguien que me quiere contar sobre la Biblia, en un lugar donde expongan la palabra de Dios, en una conferencia, ¿cuál es mi actitud? ¿Procuro prestar atención? ¿Trato de estar atento a lo que allí se dice para ver si puedo entenderlo? ¿Para poder discernir lo que se está diciendo? ¿Esa es mi actitud? Estoy pensando en el hambre que tengo y que ya es tarde y que me quiero ir a comer. En esta congregación hay maestros capacitados para poder enseñar sobre la palabra de Dios. Que yo tengo la congregación que Dios me dio. Porque si estamos acá como pastores, es porque de alguna manera Dios nos invitó a ser parte de esta tarea. Y nos invita día a día, y créanme que es así, de estudiar mucho, de seguir capacitándonos, de estudiar en seminarios, de preparar estas lecciones, estas prédicas o lo que sea, las lecciones también de los sábados, las lecciones de los domingos. No solamente los pastores, hay maestros capacitados en esta congregación, que están a la derecha y a la izquierda, que también son buenos para dar a entender la palabra. Aprovechemos los tiempos que hay de exposición de la palabra. Aprovechemos a la gente que no la sabe todas, pero realmente procura prepararse para poder exponer de una buena manera y que sea entendida por todos. Aprovechen que hoy lo tenemos. No, seguramente no nos pase una cautividad de 70 años, pero me consta de que hay en otros lugares, que brevemente les digo, hay en otros lugares del mundo donde hoy por hoy han sido presos por Cristo, ¿sí? Esto es una conferencia en la que estuve de la voz de los mártires, y que este hombre contaba, que de hecho tiene un libro, que a él lo llevaron preso, ¿sí? No hace mucho tiempo atrás, y que eran en un lugar espantoso, no me acuerdo, sé que la parte de Oriente, no me acuerdo ahora el país, pero vivía prácticamente al lado del excremento de los que estaban presos. Y fue torturado y en no sé en cuánto tiempo, pero bajó como 25 kilos de golpe porque no le dan de comer. Fueron 3 meses que estuvo en soledad, viviendo esta situación. Su herramienta, la oración. Los trasladaron a otro lugar y solo lo que tenía para hacer y que le habían permitido tener era una Biblia. Se comió la Biblia de Génesis al Apocalipsis y creo que fue en 52 días, la transcribió toda, casi que se la aprendió de memoria. Era hambre de la palabra. Estaba atento, era la oportunidad que tenía. Y así fue como lo trasladaron a otro lugar, a otra cárcel, y le permitieron tener unos pequeños momentos de exposición de la palabra. Pasaron de ser 20 a más de 200 los presos que aceptaban a Cristo y que se congregaban en ese lugar. Hubo un avivamiento entre los presos allá en el Medio Oriente increíble, por la obediencia de este hombre, por el hambre que tenía de la palabra y por la exposición de esta. Así surgen los avivamientos en el lugar menos pensado. Una vez escuchada, una vez entendida la palabra, la aplico en mi vida. Si la entiendo, la aplico. Porque el gozo viene a través de la obediencia, a través de la aplicación. ¿Cuál fue la última vez que me sentí conmovido o conmovida al escuchar la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que algo me llegó y que actué en consecuencia? Porque siempre oramos para que haya un avivamiento en nuestra congregación, que haya un avivamiento en todo nuestro entorno, en nuestra comunidad, y creemos que eso implica que se llene la iglesia de gente. No va por ahí. Obvio que es por nosotros mismos que va a empezar el avivamiento. Es obvio que va a empezar en esta congregación, con los poquitos o muchos que consideremos que seamos. Aquí es donde va a empezar este avivamiento. En el corazón de cada uno de nosotros, que escucha la palabra de Dios, que la entiende y que la aplica. Ahí es donde Dios va a orar y va a dar respuesta a lo que siempre pedimos. Que el Señor nos ayude a
a estar atentos a su voz, que el Señor nos ayude a poder comprender de las Escrituras, que tengamos cada vez más hambre de ella, que la apliquemos, que la disfrutemos y que de esta forma podamos convertirnos en cristianos, aquellos que aplican las verdades bíblicas, que la disfrutan y la comparten con otros. Que el Señor nos bendiga.